Muy buenas noches tengan todos ustedes, es un placer y una bendición estar nuevamente aquí en las instalaciones de Neuma. Estás sintonizando y estás viendo tu programa, no es por vista, es por fe. Y para mí es una bendición en esta preciosa noche porque me acompañan dos grandes personas que tenemos poco de haberlos conocido, pero hemos hecho una conexión tan tremenda en nuestras vidas, tanto física como espiritual. Y en esta noche me acompaña Eric y Paola, grandes personas. Saluden aquí a nuestros compañeros que nos están oyendo, que estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto poder estar aquí con ustedes, con todas aquellas personas que nos están sintonizando. Agradecemos a nuestro amigo el pastor Iván por poder compartir con nosotros la bendición, por estar aquí. Estamos muy agradecidos. Que todos tengan muy buenas noches. Hola a todos, Dios les bendiga, es un gusto estar aquí, pastor, gracias por la invitación, Esperemos que sea de bendición para todos, gracias. Y prepárense porque aquí vamos a hablar de fe, aquí hablamos de fe, aquí no nos dejamos guiar por lo que vemos ni por lo que escuchamos, sino nos dejamos guiar por la promesa del Padre que nos ha dado a nuestras vidas. Y hablar de fe, es difícil hablar de fe. Hablar de fe es complicado en muchas ocasiones porque vemos todo lo contrario en diferentes escenarios. Yo creo que ustedes han experimentado escenarios donde, ¿sabes qué? Solamente la mano de Dios nos va a poder ayudar en esto. No es fácil. Allá afuera hay gente que ahorita está en una situación difícil, aún en el liderazgo. También hemos visto que está complicado el liderazgo y solamente con los ojos de fe, con los ojos que podemos ver las cosas sobrenaturales de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Yo creo que ustedes y yo somos testimonios de cuando uno le cree a Dios plenamente o totalmente en las cosas que Él nos ha dicho, en las cosas que Él nos ha prometido, pero para ver un resultado pues tenemos que pasar por unos desafíos, ¿verdad? Y este programa de eso se trata, de hablar de fe, de que cuando hay personas que necesitan que les inyectemos fe, les inyectamos la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que ver con ojos de Dios las cosas, porque ya están hechas, ya Dios ya las hizo para nosotros, pero es complicado llegar a ellas. Y a mí me gustaría que este tiempo que vamos a tener aquí al aire, platicáramos de fe, Eric y Paola, de todas esas cosas donde ustedes han experimentado el mover de Dios a través de la fe. Sí, es correcto. Una de las cosas maravillosas que tiene la palabra es que nos enseña a creer en el Señor. Dice de su palabra que la fe viene por el oír y por oír la palabra de nuestro Dios. Y hace ratito platicaba con Paola acerca de qué es la fe. Realmente pues es un sinónimo de creer, ¿no? Tener fe en algo es creer que algo va a suceder, creer que vamos a obtener algo. Y ella me decía, es un músculo que realmente tienes que estar ejercitando. Yo de los primeros recuerdos que tengo acerca de cuando empecé en el cristianismo, en una iglesia donde me congregaba, hubo un momento donde sacaron a todos los jóvenes, los líderes que estaban, y nos plantearon una idea de poder vender algunos arbolitos que eran pues como de unos duraznos, y decían, no, pues vamos a tener esa actividad. Fue una actividad muy bonita, la verdad que el recurso que salió fue también para hacer para nosotros un convivio, o sea, fue muy hermoso, pero nos plantearon la idea de poder vender unos arbolitos de duraznos. Yo recuerdo que cuando nos explicaron la logística de cómo iba a estar, nos mencionaron, vamos a ir a un terreno que tenemos allá rumbo a Arteaga, ahí vamos a agarrar los arbolitos, los vamos a llenar con un poquito de tierra y nos los vamos a traer y los vamos a empezar a vender. Entonces, como yo no conozco nada de agricultura ni mucho menos, me acuerdo que yo esperaba ver pues algo bonito. Digo, pues la gente compra cosas que se ven bonitas. Cuando llegamos eran un montón de ramas, realmente eran así, estaban en el piso tiradas, en el suelo, perdón, tiradas las ramas y decía, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues agarra un pedacito de bolsa y échale tierra y luego lo vamos a enredar con cinta y lo vamos a ir a vender. Y eran como unos 70, 80 arbolitos. Wow. Entonces yo era un jovencito de 15 años y empecé a dudar, decía, eso no se va a vender, o sea, se ven muy feas las ramas y ni siquiera se ve que sea un durazno. Realmente la gente nos va a decir, pues yo no te compro, porque íbamos a estar en un crucero. Y me acuerdo que las personas muy queridas para nosotros nos empezaron a hablar de la fe.
y nos decían, tenemos que tener fe, vas a ver que Dios va a hacer una obra maravillosa y todos los árboles se nos van a vender, y empezaban a inyectarnos a esa parte de la fe. Nos fuimos, estábamos en un crucero exactamente en la calle de Cos, y empezamos a vender los arbolitos, y teníamos un cartel así mal hecho que decía, se venden arbolitos de durazno, y la gente se empezaba a parar. Y se empezaba a parar y nos decían, ¿en cuánto cuestan? Y ya les damos el precio y deme uno, deme dos. Oiga, ¿está seguro que sí es un durazno? Y nosotros les decíamos, sí son. Y la gente confiaba y se los llevaba. Entonces, al principio sí se veía algo complicado, pero cuando vi eso, cuando empezamos a ver que los carros se detenían, cuando empezamos a ver que la gente pedía, había señorcitas que se querían llevar hasta 3 o 4 arbolitos, porque ahora que crezco, a mi suegra le encantan las plantas y todo eso, pues sí hay gente que busca todo eso. Y empezamos a ver cómo se empezó a mover, y se pudieron vender todos. Alrededor de 3 horitas ya habíamos acabado de vender todos los árboles que llevábamos, y eso fue para mí una inyección interesante de fe, de poder ver unas ramas feas, unos árboles que estaban feos, unas bolsas negras, y por echándole nosotros la tierrita con la pala. Ni siquiera eran macetas, por eso se me hacía complicado, porque es como si se los hubiéramos vendido en bolsas negras para la basura o en bolsas de Soriana, y se los llevaba, la gente se los llevaba, y ahí fue donde Dios nos respaldó y donde pude entender que lo que yo a veces no veo, pues realmente no es por vista, sino es por fe, creerle al Señor, y eso se pudo vender. Y es difícil, a veces vas a ver con tus ojos naturales, porque eres un ser humano, ves que es complicado lo que vas a hacer. Por ejemplo, ahí tú decías, era una venta, y tú dices, pues, ¿quién me va a comprar un árbol? O sea, ni siquiera había brotado, no tenía nada, pero la persona que creyó en ese programa o en ese proyecto, ella estaba viendo con sus ojos espirituales, claro, que cuando Dios te da algo, cuando Dios está inquietando para hacer algo, es porque se va a hacer algo, ¿no? Porque Dios no te va a dar algo y lo que no sea efectivo. Por eso la fe, es muy importante que activemos la fe. Las personas que nos están escuchando allá afuera, no te dejes guiar por lo que ves, sino por lo que Dios el Padre quiere hacer. A lo mejor hay problemas en el matrimonio, hay problemas con tus hijos, hay un sinfín de problemas que se te está colapsando todo, pero síguele creyendo a Dios, porque aquí lo vimos en un ejemplo, en un árbol, en una venta de un árbol, Dios hizo grandes cosas, y yo puedo asegurar que a lo mejor la venta fue poca, ¿verdad? Porque la gente llegaba, y así se trata esto, de hablar de fe, ¿verdad, Paula? Porque no es fácil hablar de fe, porque ves con ojos naturales, pero ¿qué podemos decir también de la fe, Paula? Ay, qué cosas no puedo decir de la fe. La fe para nosotros ha sido, como decía Eric, un músculo que hemos tenido que ejercitar. Y ahorita que veníamos, recordábamos la porción de la escritura donde Jesús explica con parábolas la semilla de mostaza, que dice que solo es suficiente un poquito, que es como lo compara con la semilla de mostaza, que es pequeña, y dice, es tal vez la semilla más pequeña que vas a encontrar, pero crece como un árbol grande, y en sus ramas dice que los pájaros ponen sus nidos. Y le digo, Eric, esa es la fe, empiezas con poquito. Nosotros en la iglesia empezamos no creyendo que podíamos hacer actividades de, no sé, vender 25 hamburguesas. No, ¿quién nos va a comprar 25 hamburguesas? Son muchas. Más adelante fue Dios añadiendo más retos, y decimos, ahora vendimos 100 hamburguesas. ¿Por qué? Porque desde un principio creímos, y Dios ha ido añadiendo a tu fe, pero como decía Eric, esa fe se alimenta por el oír la palabra de Dios, mediante leer la palabra, mediante tener comunión con Dios, que es la oración, creer en lo que Dios dice, aunque tus ojos no vean. Y eso es para nosotros la fe, que si Dios pone algo en nuestro corazón, pero no hay recurso, no hay en dónde hacer reuniones para nuestras alianzas, no hay en dónde, no hay nada a veces, pero Dios dice, yo soy el dueño de todo, y ustedes crean. La única parte que nos toca a nosotros es creerle a Dios, porque tenemos un Dios de poder, y lo demás Dios lo va a hacer. Eso es para nosotros la fe, y es como la hemos experimentado en este tiempo de nuestra vida. Y es verdad, el creerle a Dios cuesta, son desafíos tremendos,
Por ejemplo, ahorita se me viene a mi mente cuando Jesús le da de comer a las 5,000 personas, ¿no? O sea, uno como ser humano, no, hombre, no, ni siquiera vamos a completar. Dice que eran 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Sí. O sea, era algo impresionante y él lo experimentó, Jesús experimentó la fe. Él sabía, oye, yo estoy viendo que mi Padre va a alimentar esto, yo estoy viendo que Él va a hacer algo, no nos va a dejar así, pero creerle a Dios es un desafío donde, es como tú decías, yo creo que el creerle a Dios es la tierra y la semilla de la fe para que pueda ser un árbol grande, ¿no? Porque podemos decir que creemos a Dios, pero a veces nos dejamos guiar por los ojos naturales, ¿no? Como la historia de la mujer que le predicaban, si usted tiene fe como del tamaño de la semilla de mostaza, usted le puede decir a ese monte, quítate y se va a quitar ese monte. Entonces había una montaña que le hacía que ella rodeara para asistir a su iglesia. Entonces ella escuchó esa palabra y al llegar a su casa oró y abrió la ventana y dijo, mañana ya no vas a estar, montaña. Y ya se fue a dormir y por la mañana se levanta, abrió su ventana y vio que ahí estaba en la montaña y dijo, ya sabía que no te ibas a mover. O sea, a veces somos incrédulos porque nos falta esa parte. Claro. Creerle a Dios requiere compromiso, ¿no? Requiere que seas valiente también, que deposites esa confianza en Dios. Señor, si tú dijiste, tú lo vas a hacer. Pero a veces nos falla esa fe, no creo, es muy difícil, no, es que no. Ponemos nosotros a veces los límites o limitantes. Cuando Dios dice, la canción, es un Dios imparable, y yo, sí es cierto, claro. Nada te detiene, Señor. Lo único que detiene tu poder es nuestra capacidad humana, que es muy limitada, porque Dios tiene muchísimas cosas. Dice, yo tengo más cosas que darte que tú que pedirme. Claro. Entonces digo, a veces sí nos falla. Y creo que a veces muchos de nosotros creemos primero en la mente, ¿verdad? O sea, o lo creemos aquí en la mente, pero no lo aterrizamos a nuestro corazón, sí. Y luego no accionamos, porque también la palabra nos enseña que la fe, pues realmente sin obras es muerta. Claro. Realmente tú tienes que creerlo en tu corazón, luego tienes que realmente creerlo en tu mente y luego convencerte, o sea, que en tu corazón realmente esté convencido, y eso te va a llevar a que lo puedas hacer. A mí se me viene rápido, no sé si Paola recuerda, pero cuando recién llegamos a la iglesia donde estamos ahorita, yo recuerdo que no teníamos muchas cosas y no había proyección, o sea, no había ni un ministerio de proyección, no teníamos ni cañón, no había nada, no había laptops, sí. No había nada. Y me acuerdo que estaba apenas empezando la pandemia, muchas cosas estaban muy complicadas, muy difíciles. Y me acuerdo que yo le decía a Paola, vamos a poner la proyección, necesitamos poner la proyección. Y veía los costos de los cañones usados, muy caros, 4,000, 5,000, 6,000 pesos. Y luego yo le dije a Paola, el Señor no lo va a regalar, el Señor nos va a dar un cañón. Y empecé a buscarlos en el Facebook, estaba buscando. Y me acuerdo que veía puros muy caros, 5,000, 6,000 pesos. Y en ese tiempo habíamos ido a Estados Unidos, pues de viaje habíamos cruzado. Y Paola se había traído unos pequeños extractores de leche, de esos para cuando las mujeres están amamantando y esas cosas. Pues son muy buenos, allá son marcas muy buenas, y nosotros nos los trajimos. Dijimos, pues ahí para cuando Paola tenga otro bebé, ¿no? Y así nos los trajimos. Y me acuerdo que yo le decía a Paola, déjame hacer un cambio, voy a cambiar ese por un cañón. Y empecé a escribirle a todas las personas que tenían cañones, oye, tengo un aparato que sirve para tal cosa, es muy bueno, es muy buena marca. Y la gente decía, no estoy interesado. Y hubo una persona que se lo ofrecí, que tenía un cañón muy bueno, y se lo ofrecí, y me dice la persona, no me interesa, la verdad que no lo ocupo, ¿sabes qué estoy necesitando? Necesito un escritorio, porque ya ves que con la pandemia los niños van a tener clases en línea, sí. Y necesitan un escritorio para la computadora y todo eso. Y yo me acuerdo que dije, no, pues ¿de dónde? O sea, la verdad el cañón costaba como 7,000 pesos. Y dije, pues ¿dónde le voy a dar algo equivalente, un buen escritorio o algo, si la verdad que no teníamos? Y me acuerdo que Paola había empezado había sacado, fíjese por qué es tan grande el Señor.
Era un escritorio que ya había sacado su papá de la casa y había dicho, lo vamos a tirar porque ya no sirve. Y Paola lo Estaba en la agarró, calle. estaba en la calle para Wow. tirarse. Y ese escritorio lo agarró y ella dijo, no, a mí me sirve. Y lo forró, le puso como Contact. contact y dijo, aquí se estaba enseñando a estas cosas de las mujeres, las uñas. Y se estaba enseñando esas cosas y dijo, a mí me sirve la mesita, pero estaba fea, realmente estaba No, fea. descarapelada, o sea, no, era el peor escritorio que Era, había. era un escritorio feo, pandeado, como con algunas quemaduras, o sea, era basura. Entonces Paula lo rescata y me acuerdo que fui al cuarto y le dije, es que el señor me está diciendo que si tengo un escritorio. Y me dice Paula, pues no tenemos. Y le dije, sí, tienes ese de las uñas. Y me acuerdo que se burló de mí. Me dijo, seguramente. Y le dije, déjame, le mando la foto, a lo mejor le interesa. Y no quería Te que lo dije, se va a hiciera. ofender el señor. Me dijo, se va a enojar el señor porque ese escritorio está muy feo. Le dije, pues no pierdo nada. Le tomé una foto y me dijo, me sirve. Lo Wow. quiero. Dijo, ¿a qué horas voy por él? No. Y luego le dije, pues si quiere venir de ahorita, de una vez, y me dijo, voy para allá, pásame tu ubicación. Y me acuerdo que Paola me dijo, antes de que venga el señor, mándale fotografías Y video. y video de cómo está realmente, porque pues no, obviamente no lo queríamos engañar ni nada, y no queremos que cuando llega le dijera, Sí, no. ay, yo no ¿Para le qué había me haces visto, venir? yo no le había visto que estaba pandeado, ni mucho menos. Entonces le mandé fotos de todo, casi diciéndole, no vengas porque sí está muy feo. Y el Sí. señor me dijo, no importa. Cuando llegó, lo vio y dijo, está perfecto para lo que Wow, necesito. sí. ¿Dónde podemos calar el cañón que traigo? Pasamos a la iglesia, lo pusimos, se veía increíble, era un cañón No, muy sí. bueno y dijo, muchas gracias, me sirve mucho el escritor. Le dije, no tienes idea de cuánto Wow, nos sirve sí. el proyector. Y algo que para nosotros era basura, porque realmente eso era, Dios lo transformó y suplió una de las necesidades que tenía nuestra iglesia, y eso fue algo hermoso que el Señor hizo, y también ejercitó nuestra fe Porque tú creíste. en creerle al Señor, aunque parezca ridículo, aunque parezca a lo Sí. mejor algo tonto, aunque parezca descabellado, tú créele al Señor, y si está dentro de la voluntad de nuestro Dios, obviamente va a suceder, porque tenemos un Dios muy, muy poderoso. Y aunque otros se burlen de ti, porque siempre va a haber alguien que, ay, no, seguramente, no, eso es mucho, ¿quién lo va a querer? Sigue creyendo, sigue confiando. Y yo siempre que tengo oportunidad les digo a las personas, a mí a veces me falla la fe, y Eric es el que cree por los dos, por mí, por él, por nuestros hijos, por la iglesia, por el grupo de jóvenes, por lo que tengan a cargo, él cree. Y yo digo, tú eres un hombre de fe porque cuando a nosotros nos falla, tú vas más allá. Y eso es lo que necesita Dios, gente que le crea. Sí, gente que le crea y que activemos. A veces Dios usa esos escenarios que dices, oye, de la nada Sí. brotan las cosas, ¿no? Como volviendo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Pablo y Silas, ¿no? Cuando fueron encarcelados, antes fueron azotados y luego los encarcelan y ellos seguían confiando en que Dios iba a hacer algo. O sea, estamos aquí, estamos pasando por esta situación difícil, estamos pasando por esta vamos a decir, esta prueba, pero sabemos que Dios va a operar, va a hacer algo. Yo creo que hay mucha gente allá afuera que nos está viendo que a lo mejor se encuentra como Pablo y Silas, se encuentran colapsados, se encuentran en situaciones súper difíciles, pero ahorita dijiste algo muy importante, Eric, el creerle a Dios, y tú también, Paula, el creerle a Dios, a veces nos falta, pero el escenario que Dios utiliza es para enseñarte algo, Claro. ¿verdad? Pablo y Silas, imagínate, estar encarcelados, muchos ahí ya, ¿sabes qué? Ya esto ya es lo final de nosotros, aquí ya nos vamos a quedar, ya no va a haber solución para mi matrimonio, ya no va a haber solución para mis hijos, mi situación se me va a caer, y te dejas que te colapses por la situación, pero ahí podemos ver que tú ves ojos naturales, pero cuando ves con los ojos de Dios es por la fe, ¿verdad? Claro. No es por vista, es por fe. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a activar la fe, a dejarnos guiar por lo que Dios ha dicho y no por lo que vemos. Y ahorita vamos a regresar, vamos a un corte musical. Estás con nosotros aquí en nuestro programa. No es por vista, es por fe. Y estamos platicando de fe y seguiremos hablando de fe. ¿Por qué? Porque lo que estás padeciendo ahorita no es el final de una prueba ni una situación difícil. Ahorita retornamos.
llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú, todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz. La peculiaridad de perdonarme porque sí. Crees cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear y no. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. Hijo miedo, si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Mi papá. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por esas personas que se están conectando, ayúdenos a compartir, amén, esta palabra de fe no es por vista, sino es por fe las cosas que nosotros hacemos. Nosotros como hijos de Dios nos movemos por fe, nosotros como hijos del Padre, un Padre de reino, nosotros nos movemos por fe porque Él es el dueño de los recursos, Él es el dueño que la última palabra la tiene Él, y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender fe, tenemos que conocer cómo se mueve Dios, porque Dios ya tiene todo hecho, ¿verdad? Para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones. Pero ¿cómo las vamos a disfrutar? Cuando nosotros activamos la fe, cuando nosotros le creemos, como ahorita decíamos, como un grano de mostaza. No es nada un grano de mostaza, pero todo lo que provoca ese granito, ¿no? Las dimensiones, podemos ver las dimensiones de fe. Ahí podemos abrir de otro tema más adelante, las dimensiones de fe, cómo operar las dimensiones de fe, en qué posición de fe estamos operando. Pero simplemente yo creo que para poder avanzar como un grano de mostaza, el primer punto es creerle a Dios. Es correcto. Ahorita que revisábamos, platicábamos Paola y yo también acerca de los niveles que tenemos de fe, porque como mencionamos es un músculo que se va trabajando, y hay algunas personas que probablemente están en un nivel de fe donde tienen que aprender a lo mejor a creerle a Dios porque no tienen a lo mejor dinero ahorita para una
lata de leche para sus hijos, y en este momento viene el servicio del domingo y sabemos que tenemos a lo mejor que diezmar, ¿verdad? Porque es importante obedecer a nuestro Dios en esa parte, creerle. Y ahí es donde actúa también pues nuestra fe, ¿verdad? El creerle al Señor y decir, es que realmente ya no tengo. Yo creo que esas cosas pueden ser pues sencillas hasta cierto punto, pero venía a mi mente y he tomado como un estandarte para mi vida en las últimas semanas la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, y hemos platicado mucho acerca de esto, donde como ellos estaban realmente sometidos a una presión muy interesante, muy fuerte, que provenía de un rey, ¿verdad? Que él había, todos conocemos la historia, que él había mandado hacer una estatua, y él quería que todos, cuando él tocara la trompeta, se arrodillaran. Y obviamente Sadrach, Mesach y Abednego no lo hacían. O sea, ellos decían, no lo vamos a hacer. Cuando llega a oídos del rey, el rey no le gusta, los manda a traer y molesto les dice, ¿por qué no se están arrodillando? Hay que hacerlo, porque todos lo van a hacer. Y ellos decían, no nos vamos a arrodillar. Y a mí me encanta la porción de la escritura que dice, ni toques las trompetas, porque exacto, mi Dios, o sea, otra vez creyendo, Jehová, confiar, sí, nos va a salvar del horno de fuego. Eso es una inyección de fe tremenda, porque no estamos jugándonos a lo mejor el salario de una semana, porque a veces que tenemos complicaciones en el trabajo, no estamos jugándonos alguna falta en el trabajo, no estamos jugándonos a lo mejor una comida, cosas que a veces sí requieren de fe de nosotros. Ellos están jugándose la vida, porque la consecuencia de no arrodillarse es que iban a entrar a un horno, que los iban a echar a un horno a morir. Y ellos decían, no nos vamos a arrodillar. Y la porción de la escritura dice que el rey les dijo, les voy a dar otra oportunidad para que hagamos sonar las trompetas y ustedes puedan arrodillarse. Y dijo, ni las toques, porque de verdad que no nos vamos a arrodillar. Confianza, fe en el Señor. Y conocemos el resultado. Después ellos mencionaban que Dios los iba a rescatar, que Dios los iba a salvar, y dice, y si, fíjate, esto es lo que más me encanta de la historia, dice, y si no nos salva, de todas maneras, no nos vamos a arrodillar. Sí. Obviamente conocemos el resto de la historia, donde ellos fueron echados al horno de fuego. El rey Nabucodonosor estaba molesto y mandó a subir 7 veces más el horno, y no es que no estuviera caliente, la palabra enseña que cuando las personas que los echaron estaba tan caliente que ellos fueron consumidos en ese momento al echarlos. O sea, ya había gente muerta que ni siquiera estaba adentro. Exacto. Y cuando ellos salen, porque obviamente él veía que había más personas dentro, que entraron 3 y había 4, pues es que la presencia de Dios estaba ahí. Y cuando ellos los mandan a sacar, salen ellos, y la palabra dice que no olían a humo y que ninguno de sus cabellos había sido tocado. Sí. Y esa es el respaldo de Dios para nosotros. Cuando nosotros realmente le creemos al Señor de esa manera, tenemos un respaldo de Dios divino, porque sí pudieron haber muerto, y sabemos que obviamente hubieran tenido una recompensa mayor, ¿verdad?, el morir por nuestro Dios, pero aún en esa circunstancia el Señor estuvo con ellos. Su fe, o sea, la fe activada que ellos tenían, trajo como una recompensa enorme, ¿verdad?, porque salieron de ahí y después fue reconocido el Dios de ellos en el pueblo de Babilonia. Sí. Y podemos ver que, por ejemplo, ahí decías, hubo 4 personas. Te fijas que aún en el desafío que estás operando, está Dios. Sí. Por eso dice, confía en mí, ten plena confianza en mí, cree en mí, porque Dios no te va a dejar. Él te está acompañando en tu situación, Él está acompañando en la dificultad, Él está trabajando también y está operando ahí en eso que tú estás experimentando, en esa prueba, ¿no? Porque era una prueba tremenda, ¿no? Y fíjate la convicción de estas personas, creerle a Dios, como Pablo y Silas le creyeron a Dios, ¿verdad? A pesar de esto, aquí está Dios con nosotros y vamos a salir de adelante, porque hay una promesa. Siempre lo hemos visto así, o lo estamos experimentando, que cuando Dios te da una palabra, la va a cumplir.
pero tienes que pasar el proceso de la Claro, dificultad. sí. Dios te dijo que iba a restaurar tu matrimonio, Dios te dijo, pero vas a pasar el filtro de dificultad, pero la promesa se va a cumplir, Así es. ¿verdad? Y es ahí donde la gente en este tiempo estamos perdiendo el creerle a Dios, estamos perdiendo esa credibilidad porque nos estamos dejando guiar por lo que vemos. Imagínate si ellos se hubieran echado para atrás, no, nos vamos a consumir calcinados aquí. Claro. Y esa es una observación muy buena, porque en mi profesión, pues me tocaron muchas personas así, ¿no? Que murieron. Esa es una de las muertes más dolorosas, el morir calcinado o encendido, ¿no? Vivo, ¿no? Ellos, a pesar, ahí estaban confiando en Dios. Paola. Pienso que la fe es darle a Dios ese voto de confianza que en medio de tu dificultad y problema no ves. Por eso es importante que escudriñemos la palabra, porque la palabra dice que el Señor es tu proveedor, que Él es Jehová Jireh, que Él te va a proveer, que Él es tu sanador, que Él pelea por ti, que Él está contigo, que Él es el Dios que todo lo ve. Pero entonces a través que tú lees la palabra es como alimentas esa fe, esa confianza en Dios, para cuando estás atravesando el valle de lágrimas, de muerte y sombra oscura, ahí puedes echar mano de estas promesas de Dios y darle, Señor, tal vez ahorita que nos ha pasado, no hay nada en mi alacena, no estoy sin trabajo, ya no tengo comida, ya acabo de ir por con mi último recurso por una leche para mi niño, ya no hay más. Pero ahí, en eso, Señor, yo creo que tú vas a proveerme, porque tú cuidas de mí, porque tú eres mi proveedor, y tú estás conmigo, y tú eres suficiente. Entonces, hemos visto cómo Dios se mueve. Nosotros, en un periodo de nuestra vida, Eric se quedó sin trabajo, y ya se nos había acabado el dinero que le habían dado de su liquidación, y me acuerdo que el último dinero que nos quedaba lo usó para ir a comprar un bote de leche. Dijo, ¿sabes qué? Ya no nos queda más, es lo último que nos queda. Y bueno, ese día estábamos ayunando y Abel todavía era un bebito que no pedía pues comida, solo leche. Entonces eso era algo a nuestro favor, que no ocupaba otro alimento más que leche. Entonces no, pues bueno, Dios dirá mañana. Y recuerdo mucho que esa noche nos postramos ante Dios, así de que moco tendido en el piso, y dice la palabra que le pidamos a Dios con gemidos, o sea, que clames de verdad a Dios. Y estábamos postrados esa noche, y al día siguiente Dios derramó, abrió las ventanas de los cielos y nos trajo provisión, pero de una manera que no nos podíamos explicar. Entonces pudimos solventar pues nuestra vida, los gastos necesarios de ese tiempo. Pero es ahí donde yo digo, tienes que darle el voto de confianza a Dios, y como usted dice, es necesario a veces también pagar el precio, porque a veces queremos que el milagro suceda inmediatamente. Ya oré 5 minutos, 3 minutos, ya quiero que a la tarde Dios me haga el milagro. Entonces a veces sí requiere que sigas ejercitando, que sigas orando, que sigas pidiendo, que sigas creyendo, que sigas declarando lo que Dios promete, y ahí es donde Dios va a mostrarte su poder y su gloria, que no estás solo, que no estás caminando solo, que Él está contigo. Pero es necesario que le pidamos, que ejercitemos. Exacto. La fe. Y a veces también podemos decir que cuando tenemos el recurso, crees en Dios, ¿verdad? Cuando estás bien por las situaciones, tú le crees a Dios. Pero cuando ya no tienes nada, ahí es donde Dios quiere empezar a operar de una manera muy especial, ¿verdad? Y siempre lo experimentamos, como tú decías, de la alacena, en un bote de leche para un niño. Confiabas en Dios porque tenías el recurso, pero cuando ya era lo último, fue como cuando le pasó a la viuda, ¿no? Que llegó Elías, dice, ¿qué tienes? Dice, pues es que nomás tengo, bueno, hazme una torta, una pequeña torta, o sea, no le pidió una grandísima, una pequeña, pero es que nomás es para mí, para mi hijo. Y a veces nosotros actuamos en esa manera y pensamos que eso es fe. Pero la fe es cuando Dios nos dice, a ver, aquí nomás estamos tú y yo. Totalmente. Y yo quiero operar a hacer algo. Y es cuando nosotros experimentamos nuestro mover en la fe, ¿no? Oye, de la nada surgió, de la nada pasó esto, le creímos a Dios y Dios respondió de una manera
que ni siquiera nosotros imaginamos la puerta, porque Dios ya tiene puertas también abiertas, o ya tiene las personas que tal vez van a trabajar para que, o Dios las inquieta para poder nosotros salir adelante, ¿verdad? Y a veces eso es uno de los errores que podemos mencionar, que cuando tienes el recurso, ahí sí confías en Dios, pero cuando se detiene, allí cambia totalmente el panorama. Y yo creo que a veces la gente allá afuera ve la condición y es cuando ya mejor se retira. Sí. Pero faltaba poquito, Claro. faltaba el Sí. creerle un poco más a Dios No hay que desistir. para que Dios transformara esa situación en una bendición, ¿verdad? No, y como menciona, a veces falta un poco para que la condición se dé, ¿verdad? Para que Dios realmente premie esa fe que tú tienes. A mí se me viene el ejemplo de la palabra de la Escritura, donde como Pedro le dice al Señor que él quiere caminar, ¿verdad? Que cuando está en medio de la tormenta, lo veíamos hace poco como Pedro primero le dice al Señor Jesús, le dice, si eres tú, haz que yo pueda caminar sobre el mar, sobre las aguas. Y Jesús le dice, pues ven, porque sí soy, obviamente tengo todo el poder. Jesús le dice, ven, y él empieza a caminar, y a veces nos sucede que aunque estemos viendo situaciones extraordinarias en nuestra vida, luego desviamos nuestra vista. Por eso es muy importante ahorita el versículo que dice, no es por vista, sino realmente es por fe, porque realmente las cosas se pueden poner complicadas, aunque una semana atrás hayas visto cosas muy buenas. La próxima semana puede ser algún panorama totalmente diferente, y es ahí donde la gente se desanima, es ahí donde la gente pierde esa fe. Así le pasaba al pueblo de Israel. Realmente el pueblo de Israel es increíble cómo Dios podía alimentarlos todos los días con el maná. En la mañana tenían una columna de nube para que no se fatigaran con el sol, y de noche tenían una columna de fuego, y esa columna de fuego era para que no se les arrimaran a lo mejor pues ahora sí que los animales, y para que tuvieran calor y para que pudieran ver. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, empezaron a dudar, aunque habían visto cosas maravillosas. Es un pueblo que ya había visto cómo Dios había derrotado a un ejército egipcio. Volvemos al caso de Pedro. Caminar sobre el agua es imposible, y él lo podía hacer, él iba caminando, pero obviamente desvió su mirada del Señor y empezó a ver la tempestad, porque la palabra no menciona que cuando él empezó a caminar, las olas y todo se había calmado. Obviamente seguía, era el mismo contexto, era exactamente lo mismo que estaba sucediendo. Él empieza a caminar y muy seguro, y no dice la palabra que solamente dio unos cuantos pasos, pero realmente a lo mejor sí dio varios. O sea, sí caminó un buen tramo y vio a Jesús y seguía en Jesús, pero después la tempestad, las olas, los rayos, las brisas, los vientos, claro. Él quiso voltear hacia otro lado y dijo, es muy complicado esto, y se hundió, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús, yo me imagino un Jesús realmente no molesto, sino un Jesús de mucho amor, extendiendo su brazo, diciéndole, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Un hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque su fe fue pequeña, en vez de que fuera como el grano de mostaza, que empezó a crecer y a crecer y a crecer, sino que empezó porque fue una fe fuerte. O sea, fue una fe grande. Ese fue un caso inverso de fe, donde a veces nos aventamos nos aventamos, pero ahí confundimos a veces lo que es la fe con una emoción, y queremos hacer algo porque estamos bien emocionados. Ay, sí, tienes razón. Y pasamos y lo hacemos, pero ese es el caso inverso. Una emoción puede hacer que tengamos una fe grande, y aunque veamos un buen resultado, vienen las circunstancias un poquitito más adelante y nos hundimos en el agua, como Pedro. O también puede suceder eso, que por ejemplo Pedro ya había experimentado casos de fe con Jesús, ya, o sea, ya estaba la semilla, ya había brotado el arbolito, y al momento que cayó se cortó la planta, porque como dices, Dios voltea para atrás todo por donde te ha sacado Dios, mira todo lo que te ha dado, y esto algo insignificante pues, que puede ser, se haya caído y haya terminado con la planta que había brotado. Y es como nos pasó a mí el año pasado, 5 meses en un hospital, imagínate. 5 meses, Eric y Paula, donde mi diagnóstico era todo mal, que yo iba a quedar paralítico, iba a usar pañal el resto de mi vida,
pelear con diagnósticos contra el cáncer, Wow, contra sí. artritis en columna, con lesión en médula. O sea, yo me tomé de la palabra de Dios, dije, Señor, si me has sacado de otras más grandes, Ujú. yo creo que de esta no va a ser la excepción. Amén. Si yo veo que tú diste de comer a 5,000, yo veo que un Claro, paralítico sí. lo levantaste, yo veo esto, que no me falle la fe, inyéctame la fe aquí postrado en cama, con Claro, medicamentos, claro, sí. con bombas por todos lados, y yo peleaba porque el desafío era una lucha, ¿no? Sí. Yo estaba, como dices, estábamos caminando sobre el agua. A ver, vamos a ver, ¿confías en mí o no confías? ¿Confías en el diagnóstico de cáncer? Porque ya pintaba que era para cáncer o una artritis. Dice, usted ya no va a ser una persona normal, va a estar movido, va a ser su vida transformada. Y dije, no, Señor, si yo veo que tú has hecho cosas grandes en mi casa, en mi familia y en muchas otras áreas, yo creo que esto también lo puedes hacer, Sí, amén. Amén. ¿verdad? Y yo creo que allá afuera hay gente que Dios no te va a dejar, No. Dios no te va a dejar, tú créele a Dios Amén. porque con Él has experimentado cosas sobrenaturales, porque la fe hace que tú veas las cosas sobrenaturales, Así como es. por ejemplo eso de cuando le dio de comer a los 5,000, cómo levantó a un cojo, cómo le dio vista a los ciegos, al sordo lo hizo oír. O sea, fueron cosas sobrenaturales Así que es. solamente por fe. Y es como le dijo el paralítico, si tú dices, tú lo has dicho, Sí, o sea, yo te creo. Y mira el resultado, Eric y Paola. sí. Yo creo que el enfoque principal de hoy del programa de No es por vista es créele a Dios Sí. arriba de las circunstancias. Es correcto. Así es, y no olvidar, porque el Dios que te proveyó en tu pasado es el que te va a proveer en tu presente y en tu futuro. Era algo una frase de una canción para este año que dice, de un corazón que dice, hola futuro, no tenemos miedo. Y ese fue un lema para mí de este año, decir, hola futuro, no tenemos miedo de los retos que vengan este año, porque Dios ya nos ayudó a vencer en el pasado, en el 2022, Él va a ayudarnos a vencer todos los retos que vienen en este año. El que nos suplió, nos va a suplir ahora. El que nos sanó, nos va a sanar ahora, Amén, aunque a lo veces estés declaramos. en la cama, Así ¿verdad? es. Entonces creer, porque si Dios lo hizo en un pasado, no va a ser un Dios voluble, ay, hoy no quiero suplirte, ay, hoy no quiero darte. Claro que sí quiere, porque Dios sigue siendo Dios, pero sí hay que hacer nuestra parte, que es creer en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de tu separación, en tu proceso que estés, es creerle a Dios. Aunque estés dentro del lago ¿Sí? de fuego. Sí. El horno de Del fuego, horno ¿no? de fuego. 7 veces. Ahí vamos a llamarlo horno de fuego a todas las circunstancias difíciles que estamos viviendo el día de hoy, Es correcto. ¿verdad? Así es. Pero puedes tener por seguro que si realmente le crees al Señor vas a salir de ese horno. Así es. Y tu ropa no va a oler a humo, Amén. ni tampoco tus cabellos van a estar quemados. O sea, no te va a tocar ni un solo pelo Sí. el enemigo, ¿verdad? La circunstancia no va a tocar tu vida, no va a tocar tu familia, pero necesitamos esa fe, una fe activada, Amén. una fe realmente inquebrantable, porque yo creo que México es un país que tiene mucha fe. O sea, realmente México es uno de los países que tiene más fe. Mal A veces, encauzada. a veces un poco mal encauzada, pero tenemos Sí. mucha fe. El mexicano tiene mucha fe y el cristiano tiene que tener esa fe. Sí. Por eso su palabra nos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, porque mediante vemos estas historias, lo comparamos con lo que estamos pasando, con lo que estamos viviendo. Una de las historias que más me deja impactado de su palabra es cuando el siervo del centurión, ¿verdad? Ujú. Que va y Ay, se solo encuentra con Jesús y le dice, es que tengo malo a mi siervo y quiero pues que lo sanes, vamos a la casa, ¿verdad? Parafraseando. Y Jesús dice, vamos para allá. Y él dice, no es necesario que vayas. Con Di que la tú digas palabra. la palabra, él va a ser salvo. tremendo eso. Imagina, porque realmente Si así sabemos que fuéramos, lo que solo di la viene palabra, con sí. fuerza es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque es la palabra la que hace los milagros. Amén. Pero esta persona, su fe era una fe que supera muchas de las expectativas de todos, porque dice, no es necesario que vayas. O sea, su fe era tan grande que decía,
no es necesario que vayas, nada más di la palabra. Sí. Hasta Jesús se maravilla, va en esa Sí. parte y enseña a sus discípulos y les dice, ni aún en Israel he encontrado una fe como la de él. esta. No he encontrado una fe como esta, porque era una fe sobresaliente al decirle, no vayas, nada más di, y con eso, cuando yo llegue, él ya va a estar sano. Y conforme a tu fe, te sea hecho, le dijo el Señor. Entonces es una fe maravillosa. Yo creo que esa es la manera de operar en la fe. De que si Dios ya lo dijo, con eso basta. La palabra es suficiente, correcto. amén. Con eso basta. Confías en mí y con eso basta, Señor. Sí, Tú ya lo dijiste, con eso basta. así se hará. ¿Verdad? Aunque estemos en situaciones dificilísimas, Sí, con tu voz, tu palabra, me basta. amén. Y yo creo que yo me llevo esa semilla en mi vida, ¿no? Amén. Si tú lo dijiste, con eso me basta, Señor. Amén. Y voy a gozar de las bendiciones que esto va a provocar, Sí. el creerte a ti, Señor, con ojos de fe, no por vista, sino por lo que Él ha dicho. Él ha dicho, y así lo Pues hará. estamos bien contentos, se nos acaba el tiempo, pero fue una bendición haber estado aquí con ustedes, haber compartido micrófonos aquí en Gracias. cabina de Gracias, Neuma, Eric y pastor. Paola. No va a ser la última vez, váyanse preparando. Queremos seguir compartiendo esta bendición que Dios nos ha dado como iglesia remanente. Es una bendición y ya saben, aquí vamos a hablar de pura fe y queremos mandar saludos a todas esas personas que se conectaron Sí, desde Acuña, gracias. Piedras Negras, del Valle de Texas, bendiga. Gloria a Dios. Saltillo, todas muchas personas y a todos los que nos siguieron por la página de Neuma. Los esperamos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche en Neuma Multimedia en nuestro programa No es por vista, es por fe, porque no nos dejamos guiar por lo que vemos, Así sino es. por lo que el Padre Dice. nos prometió Amén. y dice en su palabra. Que el Señor los bendiga. Nos despedimos con un corte musical. Gracias por estar con nosotros. Les bendecimos. Saltillo, ciudad de promesa. Amén. Amén, amén. Donde veremos la mano de Dios. Así es. Bendiciones. Cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes que soy más que vencedor. Cuando pienso que no tengo valor, tú me recuerdas que moriste por amor. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado.